sean bienvenidos. Entonces vamos a comenzar a trabajar lo que es esta semana. Vamos a trabajar 3 controles nuevos, que sería el uso del control OK Button, uso del control Checkbox y el uso del control J Calendar. Estos controles nos van a servir a nosotros para seleccionar datos y así siempre que vayan a caer a la base de datos. Es decir que vamos a agregar más elementos acá. No necesariamente las personas tienen que estar ingresando la información, sino que también la pueden estar seleccionando de diferentes controles. Entonces vamos a ver ahí, vamos a comprender cómo es que eso funciona y se van a dar cuenta que el proceso para almacenar en la base de datos es similar. Lo único que tenemos que comprender es cómo voy a capturar esos datos, ¿verdad? Aparte de eso, eso es lo que vamos a lograr en esos 90 minutos. Bueno, ya nos quedan menos de 90 minutos para poder comprender esa parte. Vale, inicialmente vamos a trabajar la parte de inteligencia emocional como parte de contenido socioemocional. Entonces, nos vamos a ir a ese enlace que tenemos para verificar así de forma rápida este apartado de la inteligencia socioemocional. Vamos a ver si lo abrió. Diferentes aspectos que se tienen que tomar en cuenta en esta parte. Tiene que existir un equilibrio entre el corazón y el cerebro, ¿verdad? A veces tomamos decisiones solo por el corazón, tomando en cuenta lo que nosotros deseamos en ese momento y no tomamos en cuenta tal vez todas las beneficios o consecuencias que nos pueda traer. ¿Me ayudas, Pablo, con esto de qué es la inteligencia emocional? Las situaciones complejas que vivimos no pueden ser exclusivamente con el intelecto. Las emociones también nos permiten afrontarlas con éxito. Por mucho tiempo pensamos que el coeficiente intelectual tenía todas las respuestas a los problemas que la existencia humana. Pero ya hemos comprobado que cuando las emociones son intensas, la inteligencia se ve opacada. La inteligencia emocional es la capacidad de mantener armonía y equilibrio entre la razón y la emoción. Pero, ¿cómo lograr esta fórmula exitosa? Para Goleman, lo primero sería conocer las 3 grandes regiones del cerebro que rigen nuestra vida. Ok. Acá básicamente nos explica cómo funciona el cerebro, habla del cerebro primitivo, realmente pues estas divisiones yo antes no había escuchado nada de ello, ¿verdad? Pero como hay personas especialistas en esta área para lograr comprender cómo es que esto funciona, ¿verdad? También nos habla de cómo desarrollar la inteligencia emocional, conocimiento de uno mismo, tranquilizarse uno mismo. A veces los nervios nos atacan demasiado, ¿verdad? Y el autocontrol emocional, habilidad para postergar la gratificación y controlar la impulsividad. Muchas veces nos vamos por impulsos y no tomamos en cuenta todas esas consecuencias que podamos tener, ¿verdad? Entonces también menciona de la empatía, es la capacidad de reconocer las emociones ajenas. A veces nosotros creemos que solo lo que a nosotros nos pasa es importante, ¿verdad? Y ya si a los demás les pasa, pues no lo tomamos en cuenta. Y un ejemplo de ello es cuando nuestras madres se enferman. Cuando nosotros nos enfermamos queremos que todos estén atentos de nosotros, pero en este caso la mamá que tiene un papel bien fundamental, a veces decimos, no, ya le va a pasar, ella es fuerte y probablemente se encuentre bastante mal, ¿verdad? La competencia social es la capacidad de relacionarnos socialmente de manera exitosa. A veces cuesta, en lo personal sí tengo amigos y todo, pero prefiero más estar sola, siento que pues disfruto más ese espacio, ¿verdad? Pero también es importante que uno pueda socializar con fácilmente y aprender a escuchar a las demás personas. Entonces, así de forma general que veamos eso y tomar en cuenta el equilibrio que debe de existir entre el corazón y el cerebro, porque a veces nos vamos demasiado por las emociones y no tomamos en cuenta todo lo demás, ¿verdad? Vale, una vez hablado eso, vamos a desarrollar el contenido. Para desarrollar el contenido, yo les he puesto acá el algoritmo que vamos a seguir y lo vamos a ir explicando paso a paso para que usted comprenda qué es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir la base de datos
y vamos a agregar ciertos campos a la tabla estudiantes 1. Vamos a agregar el campo sexo, donde la persona va a seleccionar su sexo. Vamos a agregar el campo zona, si es rural, en este caso urbana, y vamos a agregar el campo fecha, pero más adelante, ¿verdad? Vamos a agregar los campos, pero si se fijan en el formulario todavía no está contemplado. Una vez hagamos eso, vamos a modificar, en este caso, lo hacemos a nivel de base de datos y ahora lo vamos a hacer a nivel de formulario y después seguimos directamente con el algoritmo. Por eso les pedía que tuvieran este proyectito con el que venimos trabajando. No sé si todos lo tienen, ese proyectito. Compartí, tenemos que tener esto. Entonces, como primer paso, vamos a modificar la base de datos. Si me voy acá al proyecto, a la clase conectar, con la base de datos que estoy trabajando, se llama estudiantes. Siempre mantenemos solo lo de la clase conectar, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir la base de datos. También recuérdense que pueden poner ventanas en paralelo para que a un lado tengan lo que es la vista de Zoom y al otro lado la ventana de lo que vamos haciendo, en este caso de Access, para que usted pueda ir haciendo todo el proceso. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es modificar la tabla de estudiantes. Si nos vamos acá solamente para verificar las relaciones, eran las relaciones que habíamos creado para trabajar con lo que es el combo box anidado, ¿verdad? Entonces me voy a ir a la tabla estudiantes, vista de diseño, y voy a agregar los campos que me solicitó. En este caso, me dice que tengo que agregar los campos de sexo. Lo vamos a agregar como texto. Los campos de zona. Creo que se los agregué así. Zona proce. Lo voy a poner como texto y voy a agregar el campo fecha. Y vamos a manejar la fecha como texto, ya que aquí hay una fecha ahora, pero a veces esa da conflicto con NetBeans. Entonces vamos a manejar como este texto. Solo quiero verificar bien el nombre de los campos para que al momento del código no vaya a haber problema. Quiero ver posgrado, sexo, zona proce, le vamos a poner inicial mayúscula para que no nos vayamos a confundir. Zona proce y el otro sería fecha, pero solo quiero ver cómo lo agregamos por acá. Fecha, sí, así está bien. Va, entonces tenemos este y esos serían los cambios que tenemos que hacer en la base de datos, específicamente en esta tabla. Guardamos esto. Nos vamos a ir ya a NetBeans y nos vamos a centrar a trabajar en el formulario estudiantes. Entonces acá en el formulario estudiantes, dentro de la categoría de Student Contents, perdón. Vamos a ver qué pasó acá. Va, dentro de esta categoría, vamos a mover esta barrita para que no nos dé problema. Vamos a seleccionar lo que es el panel. Vamos a agregar un panel y voy a trabajar con las propiedades del panel para que agregarle un nombre a este panel, ¿verdad? Entonces, cuando yo selecciono este panel, voy a buscar en propiedades la propiedad border. Y en esta propiedad border, me voy a ir a esto y voy a elegir esta opción de título del borde. Y acá en título del borde, ahí le voy a poner sexo para que me aparezca acá. Y luego solamente voy a agregar los controles, en este caso el radio button. No sé si es necesario que repita eso nuevamente o si y me voy a ir acá, radio button 1, radio button 2, que van a estar dentro de este panel. Entonces, vamos a modificarle este texto. Vamos a dar editar texto y acá sería femenino y acá sería masculino. Ok. También vamos a agregar un control llamado button group. Este control button group no es visible. Este lo vamos a agregar
porque este me va a permitir que el usuario pueda seleccionar solo uno de los dos radios Buron. Si yo no lo agrego, sencillamente puede seleccionar los dos. Entonces, voy a ampliarlo, vamos a poner así, porque más adelante creo que lo movemos. Vamos a colocar así y voy a agregar el Buron Group, perdón. Voy a agregar el Buron Group. Ese no se observa, es invisible. Entonces, cuando yo esté acá directamente, voy a buscar dentro de las propiedades. Si se fijan, ahorita he seleccionado el radio Buron femenino. Entonces, dentro de las propiedades voy a buscar la opción o la propiedad Buron Group. Entonces, ahorita este radio Buron no pertenece a ninguno. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es seleccionar Buron Group 1. Hago lo mismo para masculino. Me vengo a Buron Group y selecciono Buron Group 1. Ahí los estoy agrupando. Y eso nos va a servir directamente para que seleccionemos nada más una opción, ¿verdad? Vamos a volver a repetir el proceso, pero ahorita sería utilizando el control checkbox. Entonces, otra vez agrego un panel. Vamos a agregar acá. Me voy a las propiedades de este panel. En este caso, selecciono la propiedad border que tengo acá. Y título del border, y en título del border le voy a poner zona. Ok, entonces acá voy a seleccionar o voy a agregar el checkbox. Voy a agregar dos porque tenemos en este caso dos zonas. Voy a modificar el contenido de una, que en este caso es rural, y el contenido de la otra que sería urbano. Ok. Voy a agregar otro Buron Group también. Voy a agregar otro Buron Group para agrupar los checkbox de la zona. Entonces igual selecciono rural, me aparece Buron Group y usted va a observar que le aparecen ahora los dos Buron Group. Yo voy a seleccionar el Buron Group 2 y acá selecciono también el Buron Group 2. Y ahí está. Ok. Y vamos a declarar la variable, ¿verdad? Directamente. ¿En qué parte? Acá es donde la vamos a declarar. Entonces voy a agregar, en este caso, zona de sexo. Y acá es donde yo la voy a comenzar a capturar porque necesito tener este valor. Entonces acá comenzamos if. Como hemos trabajado con este control, utilizamos esta cláusula this o esta instrucción this para acceder a ello, ¿verdad? Al nombre. Y si se fijan, aquí me aparece, tiene que aparecerme por acá el Buron Group. Vamos a ver, aquí está el J Radio Buron 1. Esto es para evitar que nos estemos equivocando al momento de escribir el nombre. Entonces le ponemos acá is selected, es decir, que se ha sido seleccionado. Este me devuelve un boolean. Recuérdense que los boolean pueden ser true o false. Entonces, si ha sido seleccionado, me va a devolver true, ¿verdad? Entonces, si eso es así, en el momento que ha sido seleccionado, lo que yo voy a hacer en este caso es que a la variable sexo, que es un string, le voy a asignar un dato. Entonces, acá sería femenino. Y ese dato es el que yo voy a mandar en mi código de insertar para que ese texto es el que se vaya a almacenarse a la base de datos. Y acá sexo igual a masculino. Ok. Y aquí está. Entonces aquí, si se fijan, hemos capturado el nombre, apellidos, hemos capturado la edad y ahora estamos capturando lo que es el radio, el dato seleccionado en el radio Buron 1. Ahora vamos a capturar lo que es la zona, ¿verdad? Entonces nuevamente if y lo vamos a colocar acá this y le vamos a colocar en este caso pues J checkbox, creo que es. Aquí está, J checkbox 1 punto is selected. Ok. Y prácticamente pues se va a hacer nada, ¿verdad?
Entonces aquí estoy capturando la opción del sexo y aquí estoy capturando la opción de lo que es la zona, ¿verdad? Ok. Va, entonces en la parte 2 vamos a modificar y vamos a validar que las celdas o las cajas de texto no estén vacías. Y eso se lo digo de la siguiente manera. jtextfil1.getText, obtengo lo que está ahí. Y si esta es vacía y la caja 2 y la caja 3, entonces con estas instrucciones yo estoy verificando acá si las cajas están vacías. Pero como las estoy negando, le estoy diciendo si las cajas no están vacías. Y le estoy agregando, le estoy concatenando esta otra condición compuesta y si el radio Buron 1 ha sido seleccionado o el radio Buron 2 ha sido seleccionado. Uno de los dos tiene que haber sido seleccionado y el checkbox 1 ha sido seleccionado y el checkbox 2 ha sido seleccionado. Si eso se cumple, entonces yo voy a agregar este código y si no se cumple, voy a agregar un mensaje en donde voy a decir usted no ha proporcionado todos los datos. Entonces, en el caso de cumplirse, bueno, ya vamos a entrar a eso. Apliquemos esta parte de la validación antes. Entonces nos venimos, sería acá, justo después que capture. Entonces vamos a agregar la validación que acabamos de explicar, en donde estamos haciendo uso de funciones que nos permiten a nosotros determinar si hemos ingresado o no en algo en las cajas, ¿verdad? Entonces aquí ya hemos finalizado cómo vamos a colocar la validación. Si se cumple, se va a ejecutar todo el código que ya teníamos. Si no, pues le vamos a decir datos incompletos y vamos a proceder a la otra parte que tenemos que tomar en cuenta para proseguir a almacenar ya directamente este dato extra que sería el sexo y la zona en la base de datos, ¿verdad? Acá. Vale, ya modificamos esto, después les explico esta parte. Vamos a modificar lo que es el insert, ¿verdad? Vamos a agregar a la consulta que ya teníamos con nombre, apellido, edad, código especialidad, código grado, hasta ahí llegábamos. Vamos a agregar lo que es el sexo y la zona proce, que serían los campos que nosotros habíamos agregado. Entonces, primero los agregamos como campo y luego los agregamos acá de acuerdo a la variable que nosotros hemos utilizado, ¿verdad? Entonces venimos, vamos a venir acá, voy a agregar después de grado, voy a agregar el sexo y voy a agregar la zona proce. Tengo que asegurarme que lo escribí igual que en la base de datos. Sexo, zona proce. Igualito tengo que ponerlo para no tener ningún problema en esta parte. Entonces, lo agrego acá en la consulta y si se fijan anteriormente ya lo capturamos, ¿verdad? Ya está acá la variable y solo que a nivel de variable se llama zona. Entonces, en mi insert ya agregué los campos, ahora voy a agregar los valores. Entonces, después de graditito, le voy a agregar una comita y voy a agregar el siguiente campo. Voy a copiar este, el que tengo acá. Recuérdense que la secuencia es comilla simple, comilla doble, más y dentro de eso el nombre del campo. Entonces voy a copiar exactamente eso. Lo voy a pegar acá. Y en vez de ID combo, le voy a poner sexo, porque tiene que ir en el mismo orden. Luego otra comita, vuelvo a pegar, solo que en vez de ID combo, le voy a colocar zona. Aquí se llama zona, no es zona proce, porque zona proce es el campo. Aquí es la variable. ¿A qué variable hago referencia? A esta variable, ¿ves? Entonces, hemos modificado lo que es nuestro insert, agregándole los dos campos que agregué en la base de datos y en valúes las dos variables que sería sexo y fecha, ¿verdad? Tenemos esa parte. Vale. Y hasta el momento pues no nos tendría que haber marcado ningún error si hemos respetado las comillas y todo eso. Si se fijan, solo le agregamos las comitas para separar y ya luego queda todo esto bien. Entonces, antes de comprobarlo, vamos a verificar esto que nos faltó agregar. Vale.
Si todo se cumple, agregamos lo que es la validación. Después de, en este caso, después de mostrar el mensaje, dato guardado, después de mostrar este mensaje, vamos a agregar estas instrucciones. Esto es para que las cajas queden limpias, ingresamos los registros, guardamos el dato, entonces me va a limpiar las cajitas. Y esta opción es para que también limpiemos la opción que elegimos de sexo y la opción que elegimos de zona de procedencia. Entonces vamos a agregar estas instrucciones para que cuando le demos guardar, después de que aparezca el mensaje dato guardado, automáticamente se limpien estas cajitas. Entonces venimos y nos vamos a ir directamente después del mensaje guardar. Si se fija acá, estamos en este dato guardado. Siempre dentro de la parte verdadera, estamos dentro de este mensaje dato guardado. Entonces ahí vamos a colocar el nombre de la caja 1. Vamos a ver. Y le vamos a poner el método setText. El método setText. Y le vamos a poner null para que la deje vacía. Ok. Copiamos todo esto, lo pegamos. Ese sería el 2 y ese sería el 3, ¿verdad? La caja 3. Y luego vamos a agregar lo que es el Buron Group, ¿verdad? Entonces le ponemos this. Creo que aquí está. Buron Group 1. Y aquí le vamos a poner este Buron Group. Tiene la función clear selection, limpiar la selección. No retorna nada, sino que lo único que hace es limpiar la selección. Y copiamos esto, pegamos y ahora ponemos el Buron Group 2. ¿Sí? Vale. Entonces lo más adecuado sería manejarlo como texto. Vaya, vamos a guardar estos cambios. Después tendríamos que agregar otro panel con las opciones. Después nos venimos acá al código y agregamos la variable. Modificamos el insert. Agregando esta parte acá y luego acá. Eso sería todo directamente lo que se tiene que hacer. Vaya, vamos a ver la otra parte que sería el control. Ya con eso hemos cubierto los primeros dos controles, que sería el OK, en este caso Buron, y el radio Buron y el checkbook, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar del control calendario. Si me ayuda Priscila a leer esto, por favor. Las bases de datos poseen diferentes tipos de datos. Por ejemplo, autonumeración, texto, fecha, número, etc. A través de NetBeans podemos aprender a guardar datos de todo tipo. En este caso aprenderemos a guardar fecha. Objetivo: aprender a guardar datos de tipo fecha en una base de datos desde NetBeans. Hasta ahí, así. El último, por favor. Introducción teórica. A través del comando jcalendar podemos registrar datos de tipo fecha y a través de instrucciones SQL podremos guardar los mismos en una base de datos. Ok, gracias. Entonces, por esa razón que anteriormente habíamos agregado acá el campo fecha, solo que lo guardamos como texto, no como fecha ahora por el tema de compatibilidad. Entonces, acá lo primero que nosotros tenemos que hacer es registrar el control jcalendar, que es el archivo .jar que les envié, ¿verdad? Se van a la paleta de controles, a mí aquí ya me aparece, pero cuando ustedes lo tengan que implementar no les va a aparecer. Entonces esas opciones no les va, excepto que las hayan utilizado o dependiendo del tipo de instalación que ustedes hicieron. Entonces, cuando pase eso, se van acá a la paleta, se van al administrador y me van a aparecer todas estas opciones para que nosotros las seleccionemos. Agregamos el jar directamente y acá me voy a ir a la carpeta donde tengo el complemento. Seleccionamos todas estas opciones y después de seleccionar estas opciones me elige o me pide que seleccione la categoría en donde yo quiero mostrarlo y ya con eso ya tenemos habilitado y ya nos va a aparecer acá en la paleta estas opciones porque por defecto no aparecen
dependiendo del tipo de instalación que nosotros tengamos, ¿verdad? Cuando ya tenemos eso, lo que nosotros vamos a hacer directamente, vamos a modificar nuestro formulario. Entonces, vamos a modificar ese formulario estudiantes y vamos a agregar el data shoot. En este caso, el JDate shoot lo que hace directamente es permitirme seleccionar de un calendario la fecha, ¿verdad? Y vamos a modificarlo entonces. Acá lo podemos hacer más grandecito. Vamos a ver si me permite modificar esto de una sola vez. Aquí está. Entonces voy a agregar un label y le voy a colocar acá, en este caso, le voy a colocar fecha de nacimiento. Esto es para evitar que el usuario esté digitando, sino que mejor seleccione, ¿verdad? Fecha de nacimiento. Y voy a seleccionar este control. Vamos a ver, tengo que cargarlo directamente porque no lo he cargado, ¿verdad? Porque depende del proyecto. Lo puedo hacer de acá también, que sería ese. Y el otro paso que habíamos hecho era porque como no había agregado acá en el panel, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si ahora sí me aparece. Ahí está. Primero tenía que habilitarlo y luego cargarlo. Entonces, básicamente, guardo cambios. Voy a ejecutar. Y ahora en este formulario ya me va a permitir seleccionar lo que es en este caso la fecha. Entonces me va a aparecer, vamos a mover esto un poquitito más acá. Ahora me va a aparecer eso para que seleccione el mes, el año y las fechas directamente. Entonces a nivel de formulario, eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. Primero modificamos la base de datos, luego a la paleta de controles agregamos lo que es todo el paquete, porque no solamente es este calendario, y todo va a depender si es cómo nosotros queremos almacenar o el formato en el que queramos guardar la fecha directamente, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a ir a trabajar a nivel de código para ver cuáles son las instrucciones que vamos a implementar y así poder almacenar esa fecha en lo que es la base de datos. Entonces, a nivel de código, cuando nosotros tengamos esto, lo primero que vamos a hacer, si se fijan en la parte 3, modificando el código, vamos a agregar un string que le vamos a colocar fecha 1. Vamos a capturar con esta instrucción, vamos a crear una variable de tipo date para que con este método getDate lo que vamos a hacer nosotros directamente es leer lo que el usuario seleccionó del control. La única dificultad es que tenemos que hacer una transformación con esta fecha, porque si yo la tomo tal como está, ahí me va a tomar también la hora del sistema. Lo primero que nosotros hicimos fue declarar esta variable, luego declaramos una variable llamada date, que va a ser de tipo date, que es la clase que se encarga de trabajar con esto, y del control data chooser 1 vamos a obtener la fecha, solo que la fecha, como les decía, la va obteniendo directamente con la hora, ¿verdad? Entonces ese es el primer paso. Después lo que vamos a hacer es agregarle a nuestra validación, asegurarnos que no esté nulo, es decir, que el usuario realmente haya seleccionado algo de este control. Ese sería el cambio 2. Y luego en el cambio 3 vamos a obtener, en este caso, o vamos a transformar la fecha. Estas instrucciones nosotros las estamos haciendo para hacer la transformación de la fecha, porque si yo la dejo tal como la obtuve del control, lo que va a suceder es que la va a almacenar en un formato largo y aparte de eso le va a añadir la hora. Y no nos interesa en este caso almacenar la hora porque toma la hora del sistema, sino que acá vamos a declarar una variable, en este caso que va a ser de tipo long, porque al hacer la transformación de lo que es la hora, al obtener específicamente la fecha, perdón, lo que va a hacer es de la variable date, va a obtener específicamente la fecha con esta función getTime. Y como acuérdense que con las fechas las convertimos a números y nosotros podemos hacer operaciones entre ellas, calcular, supongamos que estuviéramos trabajando con 2 fechas, podemos calcular cuántos días hay entre esas 2 fechas, o típico ejemplo en donde decimos ingrese la fecha actual, ingrese el año que usted nació y vamos a calcular la edad, entonces se pueden hacer operaciones.
Entonces, en este caso, tomamos esta función, en este caso con getDate, de la variable date, que es lo que tenemos nosotros acá. Vamos a obtener específicamente la fecha y luego vamos a hacer la conversión para almacenarla ya directamente en el formato que nosotros estamos acostumbrados, que sería día, mes, año directamente, así como nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Bueno, vamos a ir acá y vamos a hacer esa modificación a nivel de código. Si ustedes observaron, pues no son instrucciones bastante complejas como para decir qué difícil es capturar la fecha, ¿verdad? Cada vez todo eso se va mejorando y entre más fácil, mejor todavía, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora pues del control ya saben, ¿verdad? Tenemos que agregarlo acá en la paleta para que me aparezca. Luego agregar al jar, que es el que les compartí ahí directamente. Después se van a ir al código. Agregamos esta clase date para poder trabajar con ello. Y aparte de eso, pues tuvimos que agregar la variable, obtuvimos la fecha directamente del control. Y aquí está la impresión para que vieran en qué formato es que viene apareciendo. Y ya después hacemos una conversión de la fecha, porque tal como está no podemos. Entonces obtenemos específicamente la fecha. Y aquí hacemos la conversión con la clase, en este caso SQL Date, y luego lo convertimos a string porque un string es el que tiene que llegar acá y luego solamente modificamos en lo que es el insert. Si se recuerdan, agregamos la fecha y aquí agregamos ya la variable fecha 1 donde ya estaba la conversión directamente y la validación que hicimos acá. Y ahí tenemos ya almacenada acá en la base de datos la fecha, ¿verdad? Entonces ya son 3 controles más que hemos agregado acá a la parte del proyecto y que ustedes van a tener que ir agregando también en la etapa que se va a entregar en esta parte, ¿verdad?